Hola, hola, en este tutorial haremos este pequeño radio en Blender 4.0, modelaremos el radio, añadiremos materiales, texturas e iluminación y al final le haremos al render un efecto en los bordes para simular el estilo cartoon. Soy Ever Villalta y te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita y darle like al video, ya que eso ayuda al crecimiento del canal. De igual forma, si quieres contribuir al canal, verás un botón que dice gracias donde puedes hacer tu aporte o también por medio de PayPal. En la descripción te dejo el link. Que disfrutes el tutorial y comencemos. Comenzamos presionando Shift A para desplegar este menú y en Mesh vamos a añadir un Mesh de plano. Entramos con Tab al modo edición, presionamos S para escalar y le damos un valor de 2, presionamos Enter para aceptar, presionamos R para rotar y Y para hacerlo en ese eje y le damos un valor de 90 grados, presionamos Enter para aceptar. Presionamos S para escalar y Y para hacerlo en ese eje y vamos a escalar esto más o menos por acá. Seleccionamos los vértices de abajo y con G movemos en el eje Z más o menos por acá. Con A seleccionamos todo y con Control Shift B vamos a hacer un bevel en estos 4 vértices y con el scroll vamos a añadir unos 2 o 3 segmentos más y vamos a dejar esto más o menos por acá. Seleccionamos estos vértices y con Shift presionado seleccionamos estos otros. Presionamos E para extruir y Z para hacerlo en ese eje y vamos a extruir esto más o menos por acá. Con caras activas seleccionamos esta cara y con I vamos a hacer un Insert más o menos por acá. Damos clic para aceptar y luego presionamos la tecla suprimir y le damos en Delete Face para eliminar esta cara. Con A seleccionamos todo y con E vamos a extruir en el eje X que ya está activo y vamos a llevar esto más o menos por acá. Presionamos A para seleccionar todo y con S escalamos en el eje Y un poquito, más o menos acá. Ahora con bordes activos y con Alt presionado seleccionamos todos estos bordes y con Alt y Shift vamos a seleccionar todos estos bordes de acá y este de acá. Ahora con Shift D vamos a crear una copia, presionamos Enter para aceptar, presionamos P para desplegar estas opciones y vamos a darle en separar selección para separar todos los bordes que hemos copiado del objeto base. Con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos estos bordes que copiamos, entramos a edición, con A seleccionamos todo y con E vamos a extruir en el eje X y extruimos esto más o menos por acá. Presionamos A para seleccionar todo y con Alt E desplegamos el menú de Extrude y vamos a darle en Extrude Face Along Normals y vamos a extruir hacia afuera. Más o menos, yo creo que por acá estaría bastante bien. Con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos este objeto de acá y con G vamos a moverlo en el eje X y lo vamos a posicionar más o menos por acá. Creo que estaría bastante bien. Vamos a seleccionar estos dos elementos y con G vamos a mover esto un poquito en el eje Z, más o menos por ahí. Ahora seleccionamos este objeto, entramos al modo edición y con bordes activos y Alt presionado seleccionamos todo este grupo de bordes. Presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar y con P desplegamos el menú de Separate y le damos en selección para separar la selección. Con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos este grupo de bordes que copiamos, entramos al modo edición, con A seleccionamos todo y con E vamos a extruir en el eje X y extruimos más o menos. Yo creo que por acá estaría bastante bien. Presionamos Control R para crear un loop en el centro, le damos doble clic para aceptar y acá en las propiedades del loop vamos a darle 4 segmentos y ahora con Control B vamos a hacer un bevel en estos segmentos y vamos a darle
un grosor al bevel, más o menos yo creo que por acá estaría bien. Ahora con Alt E desplegamos el menú de Extrude y vamos a extruir por medio de las normales, así que vamos a darle acá en Extrude Face Along Normals y vamos a extruir hacia afuera. Más o menos por acá, creo que estaría bien. Con Tab regresamos al modo objeto y acá en los modificadores vamos a añadir un modificador llamado Solidify para darle grosor a este objeto. Así que vamos a aumentar el valor del thickness y pueden notar cómo estamos creando un grosor en este objeto. Así que ya que tenemos este grosor establecido, vamos a aplicarlo. Ahora seleccionamos este objeto y vamos a añadirle un modificador de bevel para biselar los bordes de este objeto. Vamos a darle 3 segmentos y vamos a disminuir el amount. Y para que a la hora de disminuir no sea tan brusco el porcentaje de la disminución o del aumento del amount, vamos a presionar Shift para suavizar el valor que vamos a darle. En este caso creo que podemos dejarlo así en 0.05 y vamos a añadir también un modificador de Subdivision Surface con 2 niveles. Vamos a darle clic derecho y le damos en Shade Smooth. Ahora seleccionamos este objeto y con Shift presionado vamos a seleccionar también este objeto y para transferir los modificadores de este objeto a estos dos que tenemos seleccionados vamos a presionar Shift y por último vamos a seleccionar el que tiene los modificadores. Presionamos Control L para desplegar este menú llamado Link Transfer Data y vamos a darle acá en copiar modificadores y podemos notar ahora cómo en estos dos objetos seleccionados se aplican los modificadores del último objeto seleccionado. Y ahora vamos a darle clic derecho y le damos en Shade Smooth. Como ya tenemos todo esto seleccionado, vamos a darle clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry para posicionar el punto de origen en el centro de cada objeto. Ahora seleccionamos este objeto y haremos una copia de este objeto en esta parte de acá y lo haremos con un add-on llamado Mirror para hacer un efecto espejo. Así que vamos a añadir acá un modificador llamado Mirror y acá en Mirror Object vamos a seleccionar este objeto y podemos notar que ya se está haciendo un efecto espejo de este objeto en el eje X. Así que ahora que ya lo tenemos acá, vamos a desplegar este modificador de Mirror acá al principio para poder aplicar este modificador y ahora con Tab entramos al modo edición, con A seleccionamos todo, presionamos P para desplegar el menú de Separate y vamos a darle acá en By Loose Part para separar cada una de las partes y si regresamos con Tab al modo objeto podemos notar que ya tenemos ambas partes separadas. Ahora con Tab entramos al modo edición y con bordes activos y con Alt presionado vamos a seleccionar todo este grupo de bordes. Con Shift D vamos a crear una copia, presionamos Enter para aceptar y con P separamos la selección. Con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos estos bordes que copiamos, entramos al modo edición, con A seleccionamos todo y vamos a presionar F para rellenar todos los vértices. Vamos a seleccionar acá vértices y ahora lo que haremos es seleccionar este vértice y con Shift presionado vamos a seleccionar este otro de acá y con J los vamos a unificar y haremos lo mismo con todos estos vértices de acá. Vamos a unificar esto también de acá. En el caso de este que está en el centro, voy a seleccionarlo junto con este que está acá. Vamos a darle a la tecla suprimir y le vamos a dar en disolver vértices para eliminarlos. Y vamos a seleccionar estos dos de acá y repetimos el proceso de unificarlos con la letra J. Los unificamos acá y de igual forma esto de acá con J. Y ahora que ya tenemos todos estos vértices unificados, vamos a presionar A para seleccionar todo. Y con E vamos a extruir en el eje X que está activo. Y vamos a llevar esto más o menos por acá. Y con Tab regresamos al modo objeto.
Ahora seleccionamos esto de acá, vamos a entrar al modo edición y con caras activas, con Alt presionado, vamos a seleccionar todo este grupo de caras. Presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar, con P separamos la selección, con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos estas caras que copiamos, entramos al modo edición. Con A seleccionamos todo, presionamos Alt E para desplegar el menú de Extrude y le damos en Extrude Face Along Normals y vamos a extruir hacia adentro y vamos a dejar esto más o menos por acá, creo que estaría bastante bien. Con Tab regresamos al modo objeto y con Shift presionado y con clic derecho vamos a posicionar por acá el cursor. Presionamos Shift A y añadimos un mesh de círculo con 16 vértices. Presionamos R para rotar y Y para hacerlo en ese eje. Le damos un valor de 90 grados y presionamos Enter para aceptar. Con Tab entramos al modo edición, activamos vértices y con F rellenamos estos vértices. Con 3 nos vamos a la vista lateral y con G vamos a mover esto en el eje Z. Y vamos a ubicarlo más o menos por acá. Y ahora con G movemos en el eje Y. Y lo vamos a ubicar más o menos por acá. Quizás vamos a mover un poquito más en Z. Y ahora con la tecla E vamos a extruir. Más o menos. Yo creo que por acá estaría bien. Presionamos I para hacer un inset. Más o menos por acá. Y ahora con E vamos a extruir esto hacia adentro. Más o menos por acá. Presionamos Shift D para copiar este grupo de vértices seleccionados. Presionamos Enter para aceptar. Y con P desplegamos el menú de Separate. Le damos en selección. Con Tab regresamos al modo objeto. Seleccionamos este grupo de vértices que copiamos. Entramos al modo edición. Con A seleccionamos todo. Y con con S vamos a escalar un poco. Y ahora con E vamos a extruir más o menos por acá. Yo creo que sí, estaría bien ahí. Vamos nuevamente con I a hacer un inset. Más o menos por acá. Y con E vamos a extruir esto. Más o menos, yo creo que por acá estaría bien. Repetimos el proceso de copiar con Shift D, Enter para aceptar, con P desplegamos este menú, separamos la selección, presionamos Tab para volver al modo objeto, seleccionamos esto que copiamos, entramos al modo edición, con A seleccionamos todo y con S vamos a escalar esto un poquito y con E vamos a extruir más o menos por acá. Presionamos I para hacer un inset. Más o menos acá. Con Shift D creamos una copia, presionamos Enter para aceptar, con P separamos la selección, regresamos al modo objeto y seleccionamos este elemento. Entramos al modo edición, con A seleccionamos todo y con E vamos a extruir más o menos por acá. Presionamos I para hacer un inset, más o menos acá. Vamos a extruir con E hacia adentro un poco y con I vamos a hacer un inset más o menos acá. Con E vamos a extruir más o menos por acá, creo que estaría bastante bien. Con Tab regresamos al modo objeto. Vamos a seleccionar este elemento. Añadiremos un modificador de bevel con 3 segmentos. Y vamos a disminuir con Shift presionado un poco el amount. Recuerden que presionamos Shift para que el valor sea de manera suavizada. Así que vamos a dejarlo más o menos por acá. Y vamos a añadir también uno de Subdivision Surface. Vamos a darle 2 niveles. Vamos a darle clic derecho, Shade Smooth. Y ahora vamos a seleccionar estos elementos y por último este que tiene los modificadores, presionamos control L para desplegar el menú de Link Transfer Data y le damos en copiar modificadores y le damos clic derecho y Shade Smooth. Seleccionamos estos dos elementos y los vamos a mover un poco con G en el eje X, más o menos
por acá creo que estaría mucho mejor. Ahora con Shift y clic derecho vamos a posicionar por acá el cursor y con Shift A vamos a añadir otro mesh de círculo con 16 vértices. Rotamos en Y 90 grados. Entramos al modo edición, presionamos F para rellenar los vértices. Con 3 nos vamos a la vista lateral y con S vamos a escalar esto más o menos por acá. Con G vamos a mover esto un poquito en el eje Y y movemos con G también en el eje Z y vamos a escalar un poquitito esto. Y ahora vamos a presionar E para extruir, más o menos por acá. Presionamos I para hacer un inset, más o menos acá. Presionamos E para extruir. Con Shift D creamos una copia, Enter para aceptar y con P separamos la selección. Con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos este elemento que copiamos, entramos con Tab al modo edición y con A seleccionamos todo. Con S escalamos un poquito y con E vamos a extruir más o menos por acá. Presionamos E nuevamente para extruir más o menos acá y con S vamos a escalar y con G vamos a mover un poquito esto en el eje X y yo creo que se vería bastante bien. Con Tab regresamos al modo objeto y con Shift presionado seleccionamos ambos elementos y por último este de acá presionamos Control L y vamos a darle en copiar modificadores y vamos a darle clic derecho y le damos en Shade Smooth. Seleccionamos esto, entramos al modo edición y con ese vamos a escalar esto un poquito. Y yo creo que ahí se vería bastante bien. Quizás con G vamos a mover esto un poquito en el eje X. Y ahora con Shift presionado seleccionamos ambos elementos. Con 3 nos vamos a la vista lateral y con Shift T vamos a crear una copia y la movemos en el eje Z. Vamos a ubicarla más o menos acá y con Shift presionado seleccionamos ambos botones y con G lo movemos en el eje Z y lo vamos a ubicar más o menos por acá. Ahora con Shift y clic derecho posicionamos por acá el cursor y con Shift A vamos a añadir un mesh de plano. Presionamos R para rotar y Y para hacerle en ese eje y le damos un valor de 90 grados. Presionamos Enter para aceptar. Con Tab entramos al modo edición y con S vamos a escalar en el eje Y. Más o menos por acá y escalamos un poquito en el eje Z. Con G vamos a mover esto un poquito en Z y también vamos a mover un poquito en el eje Y. Presionamos Control Shift B para hacer un bevel en las esquinas y con el scroll del mouse vamos a añadir unos 2 segmentos más. Más o menos vamos a dejarlo por acá. Vamos a seleccionar este vértice y con Shift presionado seleccionamos este otro y presionamos J para unificar estos vértices. Haremos lo mismo con estos de acá. También estos de acá. Y vamos a unificar también estos de acá y estos de acá. Con Tab regresamos al modo objeto y vamos a seleccionar estos elementos y con G los vamos a mover un poquito en el eje Y, más o menos por acá. Seleccionamos nuevamente esto, entramos a edición, con A seleccionamos todo y con S vamos a escalar esto, más o menos por acá. Y ahora con E vamos a extruir en el eje X que ya está activo. Más o menos yo creo que por acá estaría bien. Con Tab regresamos al modo objeto y vamos a añadir un modificador de bevel. Vamos a darle 3 segmentos y con Shift presionado vamos a disminuir el amount. Más o menos por acá y vamos a añadir uno de subdivisión surface. Más o menos por acá vamos a darle unos 2 niveles. Damos clic derecho, Shade Smooth.
Entramos a edición y vamos a mover esto con G en X, más o menos por acá. Creo que estaría bastante bien. Volvemos con Tab al modo objeto. Ahora seleccionamos esto de acá, entramos al modo edición y con caras activas vamos a seleccionar esta cara de acá y nos posicionamos de este lado y con control presionado seleccionamos esta cara para así seleccionar todo este grupo de caras. Ahora soltamos control, presionamos shift para seleccionar esta cara de acá. Regresamos a este lado y con control y shift presionado seleccionamos esta cara para seleccionar todo este grupo de caras. Ahora con shift D creamos una copia, presionamos enter para aceptar y con P separamos la selección. Con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos este grupo de caras que copiamos y vamos a presionar la tecla slash para salir de la escena y visualizar únicamente el objeto seleccionado. Entramos con Tab al modo edición y con bordes activos vamos a seleccionar este borde y con Shift presionado seleccionamos este otro de acá y presionamos F para unificar estos bordes. Ahora seleccionamos este borde y con la tecla F comenzaremos a rellenar todas estas áreas teniendo cuidado de no pasarnos de esta área de acá, porque si seguimos presionando F comenzará a rellenar estas partes de arriba y pues obviamente no queremos que esto se duplique, así que tener cuidado con eso. Ahora que hemos rellenado hasta acá, regresamos con slash a nuestra escena. Presionamos A para seleccionar todo y con Alt E desplegamos el menú de Extrude y le damos en Extrude Face Along Normals y vamos a extruir hacia afuera. Más o menos, yo creo que por acá estaría bien. Con Tab regresamos al modo objeto. Con Tab entramos al modo edición, activamos caras, seleccionamos esta cara y con Shift S desplegamos este menú. Le damos en Cursor to Selected para posicionar el cursor en el centro de esta cara. Con Tab regresamos al modo objeto y con Shift A vamos a añadir un mesh de círculo con 16 vértices. Presionamos R para rotar y X para hacerlo en ese eje y le damos un valor de 90 grados. Presionamos Enter para aceptar. Con Tab entramos al modo edición, activamos vértices y con F rellenamos vértices. Con S vamos a escalar esto más o menos. Yo creo que por acá estaría bien. Con E vamos a extruir más o menos por acá. Presionamos I para hacer un inset, más o menos acá, y con E vamos a extruir hacia adentro. Presionamos Shift D para crear una copia de estos vértices seleccionados. Presionamos Enter para aceptar. Con P separamos la selección. Volvemos al modo objeto. Seleccionamos esto que copiamos. Entramos al modo edición. Con A seleccionamos todo. Y con S vamos a escalar un poquito y luego con E vamos a extruir más o menos por acá. Con Shift D creamos otra copia, Enter para aceptar, con P separamos la selección, con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos este elemento copiado, entramos a edición nuevamente, con A seleccionamos todo y con S vamos a escalar más o menos por acá. Con E vamos a extruir más o menos acá y con S vamos a escalar esto un poco y quizás con G vamos a mover un poquito en el eje Y y con Shift S vamos a desplegar este menú, le damos en Cursor to Selected para posicionar el cursor en el centro y con Tab volvemos al modo objeto. Con Shift presionado seleccionamos estos tres elementos, seleccionamos también esto de acá. Presionamos Control L para desplegar el menú de Link Transfer Data y le damos en Copiar modificadores. Damos clic derecho, Shade Smooth y seleccionamos solo estos tres elementos y con G vamos a mover en el eje Z, más o menos por acá. Con S escalamos un poquito en el eje Y, más o menos acá.
y vamos a presionar Control J para unificar estos elementos y vamos a añadir un modificador de Mirror. Vamos a seleccionar aquí en Mirror Object este objeto de acá y vamos a hacer Mirror en el eje Y. Y ahora vamos a entrar al modo edición y ya que tenemos seleccionadas estas caras, vamos a presionar Shift S, vamos a darle en Cursor to Selected y con Tab entramos al modo edición. Presionamos Shift A para desplegar este menú y en Mesh vamos a darle en Single Bear y luego en Add Single Bear. Presionamos 3 para ir a la vista lateral y con E vamos a extruir este vértice. Vamos a llevarlo más o menos acá. Y luego con E nuevamente extruimos y lo vamos a llevar más o menos por acá. Seleccionamos este vértice y con Control Shift B vamos a crear un bevel y le vamos a añadir unos 2 segmentos más. Vamos a dejarlo más o menos por acá. Quizás esto vamos a seleccionarlo y con G lo vamos a mover un poquito en el eje Y. Y ahora con Tab regresamos al modo objeto, damos clic derecho, convertir en curva y en las propiedades de la curva, en el área de Geometry nos desplazamos hasta el área de Bevel y en Dip vamos a aumentar el Dip y le vamos a dar un grosor. Yo creo que por acá estaría bien. Vamos a darle acá en Fill Caps para cerrar esta parte de acá. Y ahora vamos a añadir un modificador de Subdivision Surface. Vamos a darle unos 2 o 3 niveles. Damos clic derecho y le damos en Shade Smooth. Entramos al modo edición, seleccionamos este vértice y con Shift S desplegamos este menú y le damos en Cursor to Selected y con Tab regresamos al modo objeto. Presionamos Shift A y añadimos un mesh de círculo con 16 vértices. Entramos al modo edición y con F rellenamos vértices. Con S escalamos más o menos por acá. Vamos a presionar punto para acercarnos al objeto. Y con E vamos a extruir más o menos por acá. Con A seleccionamos todo. Presionamos 3 para irnos a la vista lateral y con R vamos a rotar esto más o menos por acá. Con G movemos un poquito en el eje Y y con G movemos en Z y movemos nuevamente en el eje Y. Y yo creo que ahí se vería bastante bien. Quizás vamos a activar caras, vamos a seleccionar esta cara de acá y en estas opciones vamos a elegir normal y con G vamos a mover en el eje Z y movemos un poquito esto hacia acá. Con A seleccionamos todo y vamos a escalar de manera general. Volvemos al modo objeto y vamos a elegir que sea acá global. Vamos a añadir un modificador de bevel. Vamos a darle unos 3 segmentos y vamos a disminuir el amount, más o menos por acá. Añadimos un modificador de Subdivision Surface con 2 niveles. Damos clic derecho y luego le damos en Shade Smooth. Quizás vamos a seleccionar esto y vamos a darle un poquito más de Deep. Y yo creo que quizás ahí se vería mucho mejor. Esto vamos a escalarlo un poquito más y yo creo que ahí estaría bastante bien. Vamos a seleccionar este objeto y con Shift D vamos a crear una copia. La vamos a mover en el eje Z. Vamos a presionar 3 para ir a la vista lateral y con G vamos a mover esto en Z más o menos por acá. Entramos con Tab al modo edición, con A seleccionamos todo. Y con S vamos a escalar en el eje Y, más o menos por acá. Vamos a presionar al S para escalar esto y vamos a hacerlo un poco más delgado. Vamos a activar vértices. Nuevamente con 3 nos vamos a la vista lateral.
Presionamos Shift Z para entrar al wireframe. Vamos a seleccionar estos vértices y con Shift presionado seleccionamos estos otros. Y con G vamos a mover esto en el eje Z y lo vamos a llevar más o menos por acá. Con Tab regresamos al modo objeto y con Shift Z regresamos al modo sólido. Y quizás vamos a entrar nuevamente a edición y con G vamos a mover en Z más o menos por acá. Volvemos con Tab al modo objeto y yo creo que esto se ve bastante bien. Ahora lo que haremos es seleccionar con Shift presionado esto de acá y vamos a seleccionar en esta pestaña Active Element y con R vamos a rotar en el eje Y y vamos a mover esto más o menos por acá. Yo creo que ahí se vería bastante bien. Ahora con Shift y clic derecho vamos a posicionar por acá el cursor. Con Shift A vamos a añadir un mesh de círculo. Siempre con 16 vértices. Entramos al modo edición. Con F rellenamos vértices. Y con S vamos a escalar más o menos por acá. Y con E vamos a extruir esto más o menos por acá. Con Tab regresamos al modo objeto. Con Shift presionado seleccionamos esto de acá y con Control L le damos aquí en copiar modificadores. Y a esto vamos a darle clic derecho, Shade Smooth. Y vamos a añadir un modificador de Mirror. Y vamos a seleccionar esto como el Mirror Object. Y vamos a hacer Mirror en X y en el eje Y. Entramos nuevamente al modo edición y con G vamos a mover esto un poquito más en el eje Z. Volvemos al modo objeto y ahora que ya tenemos listo el modelado de nuestro radio, vamos a comenzar a añadir materiales. Así que nos posicionamos en el visor de materiales y vamos a desplegar esta pestaña y en rotación le daremos un valor de 180 grados para poder visualizar de mejor manera nuestro objeto. Seleccionamos este objeto, vamos a desplegar esta pestaña y acá en estas opciones vamos a elegir el Shader Editor. Vamos a añadir un nuevo material al cual llamaremos Radio 1. Nos acercamos un poco con el scroll, con Shift A vamos a añadir un nodo llamado Color Ramp, el cual nos permitirá añadir diferentes colores a nuestro objeto. Vamos a vincular el color con el base color y para tener un mejor control sobre el color ramp o el degradado, vamos a añadir con Shift A un nodo llamado Gradient Texture y vamos a vincular el color con el FAC. Seleccionamos este nodo de Gradient Texture y vamos a presionar Control T para desplegar las opciones del Mapping y del Texture Coordinate. Si en un dado caso al presionar Control T no les aparecen estas opciones, tienen que irse a Edit y en Preferencias en el área de Add-ons. Van a buscar el siguiente add-on llamado Node Wrangler y pues únicamente si esta pestaña está desactivada la activan, cierran esta ventana y ahora sí, si ustedes presionan Control T seleccionando este nodo, pues les aparecerán las opciones del Mapping y del Texture Coordinate. Ahora necesitamos cambiar la rotación en el eje X, Y y Z y darle un valor de 90 grados y para hacerlo en los tres de un solo vamos a presionar Alt, vamos a dar clic en X y nos desplazamos en el eje Y y Z y ahora podemos darle un valor de 90 grados en los tres ejes y de esa forma cambiarlo. Ahora vamos a seleccionar este tono de negro y lo vamos a desplazar un poco hacia acá. Y le vamos a dar el siguiente color que sería este código 43CCC4. Presionamos Enter para aceptar. Y en el caso de este blanco vamos a moverlo un poco hacia acá. Y le daremos el siguiente código de color de B4335. Y vamos a seleccionar este de acá. Lo vamos a mover un poco hacia acá. Y esto vamos a moverlo más o menos por acá. Creo que se vería bastante bien. Vamos a seleccionar este elemento
y luego este de acá. Presionamos control L para desplegar el menú de Link Transfer Data y vamos a darle acá en Link Materials. Ahora seleccionamos este objeto y seleccionamos con Shift este de acá. Control L, Link Materials, seleccionamos este de acá y vamos a hacer una copia de este material al cual vamos a llamar radio 2 y lo que haremos es invertir estos colores, así que este vamos a moverlo hacia acá, este vamos a moverlo un poco hacia acá, vamos a dejarlo más o menos por acá y yo creo que ahí se vería bastante bien. Vamos a seleccionar esta parte de atrás y con Shift presionado seleccionamos esto. Control L, le damos en Link Materials. Ahora seleccionamos este objeto, vamos a añadirle el material de radio 2 y vamos a crear una copia al cual llamaremos radio 3. Y acá vamos a seleccionar este color y le vamos a dar el siguiente código que sería FB9026. Y a este de acá vamos a darle el siguiente código que sería 3E013A. Y vamos a mover esto un poco hacia acá. Y esto vamos a moverlo un poco hacia acá. Vamos a copiar este código con control C. Vamos a seleccionar este elemento. Añadimos un nuevo material al cual llamaremos radio 4. Presionamos inicio para poder visualizar estos nodos y acá en base color con control V vamos a pegar este código de color. Vamos a seleccionar este elemento con shift presionado, este de acá y este de acá. Presionamos control L y le damos en Link Materials. También vamos a seleccionar esto de acá, esto, seleccionamos acá nuevamente control L, Link Materials. Seleccionamos este elemento, vamos a copiar este color de acá, control C. Seleccionamos esto de acá y vamos a añadir un nuevo material al cual le llamaremos radio 6 y le vamos a dar, copiar más bien este código de color. También a esto vamos a asignarle el de radio 6. Seleccionamos este elemento, entramos al modo edición, vamos a dar clic afuera para deseleccionar. Seleccionamos este vértice y presionamos L para seleccionar todos estos vértices. Y acá en el panel de materiales vamos a añadir acá un nuevo material y vamos a elegir el de radio 6 y lo vamos a asignar. Y con Tab regresamos al modo objeto. Ahora vamos a seleccionar esto de acá y con Shift vamos a seleccionar esto de acá y esto. Presionamos control L, Link Materials. Vamos a seleccionar esto y vamos a copiar este color. Vamos a presionar control C para copiarlo. Y vamos a seleccionar esto. Añadimos un nuevo material al cual le llamaremos radio 7. Y le vamos a asignar este código de color. Seleccionamos estos botones, la antena, también esto de acá y luego esto de acá, control L, Link Materials y esto de acá lo seleccionamos, también esto de acá, control L, Link Materials. Seleccionamos este elemento, vamos a copiar el código de este color. Vamos a seleccionar este elemento, entramos al modo edición y con caras activas y con Alt presionado vamos a seleccionar todo este grupo de caras. Ahora presionando control y con la tecla más vamos a añadir selección y damos otra vez más y otra vez a manera de seleccionar esta parte interna. Vamos a añadir un nuevo material al cual llamaremos radio 8. Lo asignamos y le vamos a dar el siguiente código que copiamos. Con Tab regresamos al modo objeto y vamos a hacer lo mismo con este objeto de acá. Entramos a edición y a esto lo seleccionamos, presionamos L para seleccionarlo todo y vamos a añadir un nuevo material que sería el de radio 8. Lo asignamos y con Tab regresamos al modo objeto.
Ahora seleccionamos este elemento, entramos al modo edición y como ya tenemos seleccionadas estas caras, vamos a añadir un nuevo material al cual llamaremos radio metal. Lo asignamos y en la descripción del video les he dejado un enlace para que puedan descargar unas texturas que utilizaremos en este objeto. Y vamos a ir a la carpeta de las texturas y tenemos el dial que ocuparemos para el radio y tenemos una carpeta con estas texturas llamadas metal. Así que vamos a abrirla. Seleccionamos esta de Diffuse y la vamos a jalar hacia nuestro archivo de Blender. Vamos a vincular color con base color. Ya que tenemos estas caras seleccionadas, vamos a presionar U para desplegar el UV Mapping y vamos a darle aquí en proyección de cubo. Seleccionamos este elemento de la textura, presionamos Control T para desplegar las opciones del Mapping y el Texture Coordinate y vamos a vincular Object con vector y vamos a darle una escala en X, Y y Z de 1 o de 2. Podemos presionar Alt para seleccionar X y desplazamos en Y y en Z y vamos a darle una escala de 2. Creo que está demasiado pequeño, así que vamos a ponerle 0.5 y veamos. Yo creo que quizás vamos a dejarlo mejor en 1 y yo creo que ahí se vería bastante bien. Vamos a regresar al modo objeto y yo creo que sí, vamos a dejarlo en este valor, en 1. Nos desplazamos nuevamente a la carpeta de la textura y vamos a seleccionar el Ambient Occlusion y lo desplazamos hacia acá. Vamos ahora a seleccionar estos dos nodos. Con G los vamos a mover para tener un poco más de espacio. Vamos a darle acá en Non-Color y vamos a vincular vector con este vector. Vamos a seleccionar estos y con G los vamos a mover un poco. Vamos a presionar Shift A y en Search vamos a buscar un nodo llamado Mix Color. Vamos a darle clic acá para vincular el Diffuse con el A y vamos a vincular acá el color del Ambient Occlusion en el B. Y acá en Mix vamos a darle en multiplicar. Ahora regresamos a la carpeta, vamos a seleccionar el especular, lo desplazamos y vamos a posicionarlo acá abajo. Vamos a darle en Non-Color, vamos a vincular el vector con el vector del mapping. Vamos a abrir esta pestaña del especular y vamos a vincular color con el IOR Level para aplicarlo. Ahora vamos a añadir el normal, vamos a desplazarlo y lo vamos a ubicar en esta parte de acá. Vamos a darle siempre en Non-Color y vamos a vincular el vector con el vector del mapping. Vamos a presionar Shift A y en Search vamos a buscar un nodo llamado Normal Map. Vamos a vincular color con el color del Normal Map y el normal lo vamos a vincular al normal de acá. Ahora seleccionamos esto y vamos a copiar este código de este color. Lo copiamos y acá con Shift A vamos a añadir un nodo de Color Ramp. Lo posicionamos acá entre el multiplicar y el príncipe BSDF. Vamos a seleccionar este color y vamos a pegarle el código de color que copiamos. Y vamos a mover esto un poquito y yo creo que ahí se vería bastante bien. Ahora seleccionamos este objeto y con Shift presionado seleccionamos este otro. Presionamos la tecla Slash para salir de la escena. Seleccionamos esto, entramos al modo edición, con 3 nos vamos a la vista lateral y como ya tenemos caras activas, seleccionamos esta cara. Presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar y con P separamos la selección. Volvemos con Tab al modo objeto, seleccionamos esto que copiamos y le vamos a eliminar los modificadores y también vamos a eliminarle el material. Entramos con Tab al modo edición, activamos vértices, seleccionamos estos vértices y con G vamos a mover en el eje Z y lo posicionamos más o menos acá.
De igual manera, estos vértices de abajo con G los movemos en Z. Con A seleccionamos todo y con S escalamos en el eje Y, más o menos por acá. Ahora presionamos E y vamos a extruir un poquito. Con Tab regresamos al modo objeto. Vamos a añadirle a este objeto el material de radio 4. Entramos al modo edición y con caras activas seleccionamos esta cara. Añadimos un nuevo material al cual llamaremos dial. Lo asignamos. Vamos a la carpeta donde tenemos nuestras texturas y vamos a seleccionar esta de dial. La vamos a desplazar hacia nuestro archivo de Blender y vamos a mover esto y vamos a vincular color con base color. Presionamos U, vamos a darle en Smart UV Project. Vamos a irnos acá a UV Editing. Vamos a mover esto con el scroll. Vamos a activar el visor de materiales. Vamos a presionar 3 para irnos a la vista lateral. Vamos a presionar A para seleccionar todo esto y con S vamos a escalar en el eje X. Y notamos que esto está al revés, así que vamos a rotar y con control presionado vamos haciendo un snap en la rotación hasta dejarlo de esta manera. Y ahora con S vamos a escalar en X. Vamos a dejarlo por acá. Seleccionamos esto y con G vamos a moverlo en X. Y con S vamos a escalar todos estos vértices en el eje Y. Y vamos a dejar esto más o menos por acá. Creo que se vería bastante bien. Y yo creo que podemos dejarlo de esta manera. Vamos a regresar a layout y con slash vamos a regresar a la escena. Ahora vamos a seleccionar este elemento, entramos al modo edición y con caras activas vamos a seleccionar esta cara. Con Shift D creamos una copia, presionamos Enter para aceptar y con P separamos la selección. Con Tab regresamos al modo objeto. Vamos a seleccionar esto que copiamos, vamos a eliminar el material de radio 4 y vamos a eliminar por un momento los modificadores. Ahora con Tab entramos al modo edición, con A seleccionamos todo y con S escalamos en el eje Y y vamos a escalar más o menos por acá. Vamos a activar vértices, seleccionamos estos vértices y con G los vamos a mover en el eje X, más o menos por acá. Con A seleccionamos todo y con E vamos a extruir más o menos por acá. Con G vamos a mover y vamos a llevar esto por acá. Con Tab regresamos al modo objeto y vamos a añadirle nuevamente un modificador de bevel. Vamos a darle 3 segmentos. Vamos a disminuir un poco el amount, más o menos por acá. Y vamos a asignarle un material que sería el de radio 8. Vamos a darle clic derecho, Shade Smooth. Y con 3 nos vamos a la vista lateral y yo creo que esto se vería bien. Así que ahora lo que haremos es que ya tenemos asignados todos los materiales a nuestro radio y es hora de empezar a añadir la iluminación. Vamos a presionar Shift C para posicionar el cursor en el centro. Vamos a minimizar esto de acá. Vamos a presionar Shift A y vamos a añadir un mesh de plano. Con Tab entramos al modo edición, con S vamos a escalar y vamos a darle un valor de 50. Presionamos Enter para aceptar, con Tab regresamos al modo objeto. Con 1 nos vamos a ir a la vista frontal, nos acercamos con el scroll y con G vamos a mover esto en el eje Z y lo vamos a posicionar más o menos por acá. Ahora con Shift A vamos a añadir una cámara. Vamos a presionar 0 para entrar a la cámara. Ahora nos vamos a las configuraciones del output y en resolución pondremos 1600 en X y en Y vamos a darle 1200. Presionamos N para abrir estas opciones y en View vamos a activar el Camera to View para que podamos mover la cámara
con los diferentes movimientos del teclado y el mouse. Por ejemplo, si movemos el scroll, podemos alejarnos o acercarnos. Y para que el movimiento de alejar y acercar sea más suavizado, podríamos presionar control y dar clic en el scroll. Y como notan, podemos acercarnos y alejarnos de una manera más suavizada. Podemos presionar Shift para panear en la escena. Y vamos a ir ubicando esto de una manera que nos guste. Y yo creo que podríamos dejarlo más o menos por acá. Creo que se ve bastante bien. Y ahora, para que ya no movamos la cámara cuando queremos, o más bien tenemos ya la vista que nos gusta, vamos a desactivar el Camera to View. Y ahora si movemos el mouse, pues ya nos estamos moviendo en la escena y no con la cámara. Vamos a presionar 0 nuevamente para entrar a la cámara. Vamos a seleccionar el fondo y vamos a presionar G para mover y Shift Z para mover en el eje X y en el eje Y. Y vamos a mover este fondo más o menos por acá. Ahora, teniendo seleccionado el fondo y con Shift presionado, vamos a seleccionar esto. Presionamos Control L, le damos en Link Materials. Vamos a desplegar estas opciones. Vamos a seleccionar el fondo y a esto vamos a añadirle, o más bien a copiar este material y vamos a llamarlo fondo. Y en el caso del fondo vamos a modificar estos valores de rotación. Vamos a darle 0 a todo. Y acá vamos a cambiar la orientación de los colores. Vamos a darle un poco más de azul en esta parte. Y esto vamos a moverlo. Y yo creo que podríamos dejarlo por acá. Vamos a desplegar estas opciones. Vamos a activar esta opción. Vamos a buscar este plano. Vamos a llamarlo fondo. Y vamos a desactivar esta opción para que ahora, a la hora de seleccionar todos los elementos, pues el fondo quede bloqueado y no lo seleccionemos por error. Bien, ahora que hemos terminado de añadir los materiales a nuestro objeto, vamos a minimizar esto de acá. Y con Shift A vamos a añadir una luz de área y nos vamos a posicionar en el visor del render. Y con G vamos a mover esta luz en el eje Z y le daremos un valor de 25. Presionamos Enter para aceptar y en las propiedades de la luz vamos a darle un power de 2500. Antes de seguir añadiendo iluminación a nuestra escena, vamos a seleccionar todo el radio y con control presionado deseleccionamos la luz. Con 7 nos vamos a la vista top y con G vamos a mover esto en el eje X y vamos a centrar el radio con el 3D cursor. Más o menos por acá estaría bien. Ahora vamos a desplegar estas opciones. Vamos a activar el 3D cursor para que a la hora de mover o rotar esta luz pues sea a través del 3D cursor. Así que vamos a presionar Shift D para crear una copia, Enter para aceptar. Con 3 nos vamos a la vista lateral. Presionamos R para rotar y le damos un valor de 45 grados. Presionamos Enter para aceptar. Con 7 nos vamos a la vista top y con R vamos a rotar esta luz y la vamos a posicionar por acá. Vamos a añadirle el siguiente código de color F6A12C y vamos a darle un power de 1500 y podemos presionar 0 para ir a la cámara y vamos a tener que mover un poco. Voy a desactivar esto para acercarme y luego lo voy a activar para mover un poco la cámara y posicionar esto más o menos por acá. Vamos a desactivar el Camera to View. Presionamos 7 para irnos a la vista top y con Shift D vamos a crear una copia de esta luz. Presionamos R para rotar y vamos a rotar esto y lo vamos a ubicar más o menos por acá. Vamos a asignarle el siguiente código de color E3F6E1 y vamos a darle un power. Podemos probar con 1000. Seleccionamos esta luz, con Shift D creamos una copia, con R vamos a rotar y la vamos a ubicar por acá. Le daremos el siguiente código de color C550DC.
Creamos otra copia y rotamos y la posicionamos por acá. Vamos a darle el siguiente código de color que sería 34CAB1. Y vamos a crear una más. Shift D, rotamos y la posicionamos por acá. Y vamos a darle el siguiente código de color 0670BE. Presionamos 0 para ir a la cámara y yo creo que esto se ve bastante bien. Y llegó el momento de pasarnos al motor de render de Cycles para visualizar esto de mejor manera. Así que vamos a irnos a Cycles. En este caso yo voy a renderizar por medio de la gráfica. Y hasta ahora pues yo creo que esto está bastante bien. Me gusta muchísimo el resultado. Quizás lo que podría hacer es, vamos a buscar esta luz. Quizás podríamos darle a esta luz que viene en esta dirección. Podríamos asignarle este color para que pierda un poquito la tonalidad de celeste. Aunque veo que acá se me mancha. Vamos a probar con este. Vamos a ver qué tal se ve esto de acá. Y sí, yo creo que se ve muchísimo mejor. Así que ya que tenemos la iluminación, los materiales, estamos listos para lanzar nuestro primer render. Así que nos vamos a ir a estas propiedades y vamos a darle un máximo de samples de... Vamos a probar con 128. Vamos a activar el denoising para que el ruido del render se elimine al final del proceso de render. Y yo creo que estamos listos para lanzar el primer render. Así que vamos a presionar F12 para realizar el primer render. Bien, hemos terminado de realizar el render y me gusta cómo se ve. De igual forma, estos puntos creo que de la textura creo que se ve bastante bien. Me gusta el resultado. Y ahora como complemento final podemos hacerle, añadirle un efecto de freestyle. Lo que hará es crear un borde en algunas áreas de nuestro modelo simulando un poquito el efecto cartoon. Así que para hacer este efecto... Vamos a activar acá el slot 2 para comparar resultados. Vamos a irnos a nuestro archivo de Blender. Y acá en las propiedades del render nos vamos a ir a la parte llamada Freestyle. Vamos a activar esta opción y acá podemos poner el grosor que nosotros queremos darle a la línea. Vamos a probar con un valor de 1 y veremos qué tal se ve con este valor. Vamos a dar F12 para realizar el render. Bien, se ha terminado de realizar el render y como pueden notar ha quedado un bonito efecto parecido al cartoon y yo creo que se ve bastante bien el resultado con el valor de 1. Así que pues prácticamente esto sería el resultado de nuestro render y ahora para guardar nuestra imagen nos vamos a ir a Image, le damos en Save As. Elegimos el formato en el que queremos guardar nuestra imagen, le ponemos un nombre y le damos en guardar imagen. Ahora que ya tenemos guardado nuestro render, ustedes se pueden llevar la imagen a un editor de imágenes y mejorarle un poco el brillo, los contrastes o algunas configuraciones adicionales que ustedes quieran hacerles. Así que bien, esto sería prácticamente todo para este tutorial. Espero que haya sido de utilidad. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para estar pendiente de más contenido, darle like al video. Espero haya sido de utilidad. Nos veremos en una próxima. Que tengan un excelente día.